Verano en diciembre la escribiste primero como obra de teatro y se puso en marcha con tu compañía, la Belloc Teatro, con bastante éxito, tengo entendido, porque giraron todo fuera de España, y ahora la haces película y es tu ópera prima. ¿Esto te lo propusieron o fue idea tuya? ¿Cómo surgió que tu primera película fuera esta obra de teatro? Pues mira, es algo que yo había soñado desde que escribí el texto teatral. Siempre me han dicho que mi escritura es muy cinematográfica y yo desde el principio dije, algún día yo voy a hacer una película de esta obra de teatro, y además soñé y verbalicé que Carmen Machi sería mi madre. De hecho, siempre el 28 de diciembre pongo alguna inocentada, y un año puse que Bárbara Leni, que es amiga mía, la etiqueté y tal, estaba en el elenco junto a Carmen Machi, así que es un sueño cumplido. Pues sí, totalmente. Bueno, está Carmen Machi, está Bárbara Leni, está Lola, que es la que hace de abuela, ¿verdad? Que es octogenaria, una actriz, Beatriz Grimaldo, Virginia Luengo, Victoria Luengo, perdón. Una película de mujeres. Y una película de mujeres que no hace concesiones, me parece a mí, ¿no? Que retrata a las mujeres en sus pros y sus contras, ¿no? Pienso en esa madre, que es un poco controladora, que es la que hace Carmen Machi, Teresa. Has definido ese papel como una madre muy española, ¿no? Sí. Yo que he vivido fuera, quizá no se dan esas madres, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la madre española que puede resultar así? Bueno, a mí me parece que es una madre española con una herencia católica, cristiana, con una necesidad de control, pero yo creo que y que va a caballo entre el amor y el control de sus hijas, ¿no? Pero mira, aunque es una madre, yo digo, muy española, hay un elenco italiano que lleva también más de 6 años haciendo Estate in Dicembre, una traducción de la obra, y allí lo sorprendente es que, bueno, Italia y España somos muy hermanas y también funciona, pero en Londres se ha hecho con actriz inglesa y también funciona, o sea que yo creo que hay algo en la universalidad que parte de, es muy particular, es un barrio muy reconocible, pero creo que sí que tiene algo que se extrapola a lo universal, yo creo, en esas relaciones insondables que se dan en la familia a caballo entre el amor y la pelea, ¿no? Ya, tengo entendido que tú te inspiraste en tu propia familia, ¿no? Sí. Sois 3 hermanas también, Sí. Y una abuela que llegó a cumplir más de 100 años. Sí, 101, con 101. A la hora de escribir sobre la vida real, quizá hay alguna dificultad, ¿no? Porque aunque sea ficción, hay gente de la vida real que puede sentirse reflejada. No sé, ¿tú cómo llevaste esto? ¿Te pasó? ¿Alguien de tu familia se sintió molesto por verse retratado? Pues mira, esto sucedió desde que escribí el texto, cuando gané el premio Calderón de la Barca con una dotación económica importante y publicación del libro. Yo a mi madre se lo di, digo, necesito que lo leas, porque tenía mucho miedo a que pudiera sentirse herida, sobre todo por frases fuertes que se dicen en el texto. Y mi madre lo leyó y dijo, no tengo ningún problema porque no somos nosotras. Luego le dije, cuidado al ver la obra de teatro, porque a lo mejor no es lo mismo cuando tú lees. Vio la obra de teatro y dijo, ningún problema porque no somos nosotras, pero pobre madre lo que tiene que aguantar de esas hijas. Y todavía tenía más miedo en la película, porque en la película he usado fotografías familiares, el hombre que sale en el retrato familiar es mi padre, la foto de bodas es mi madre, de hecho mi madre comparte plano con Carmen Machi en un momento en la iglesia, y todavía el realismo que permite el cine me daba mucho miedo, pero en el estreno en Seminci estaban sobrecogidos de la emoción y muy felices, que para mí era pues importante que no abriera heridas, ¿no? Claro. Y todo lo contrario. Uh-huh. Y la experiencia de filmar una película respecto a hacer teatro, que has hecho muchísimo teatro, llevas muchos años, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué ha sido lo más difícil? Pues mira, lo más difícil es aceptar que necesitando la misma base, que es una interpretación verdadera, honesta y movilizar sentimientos, es exactamente lo contrario, hacer cine que hacer teatro, ¿no? En teatro tú ensayas, el montaje es el montaje al principio, pruebas, ensayas mucho y luego haces una toma única delante del público. Y en cine es al revés. Yo los primeros días de rodaje llegaba a casa pensando, esto mañana lo haría, y claro, es como, no, esto ya lo has rodado, y era
era, pues eso, cada día saber que luchaba eso con ensayar poco para la frescura de la toma y que el montaje ha llegado a posteriori. Esas pruebas las he hecho con tranquilidad en la sala del montaje y no al principio. Pero ha sido muy gustoso, como digo, también el medio lo conocía. Yo había estudiado cursos de dirección de cine porque siempre era algo que latía en mí. Estudié en la Facultad de Comunicación Audiovisual y como actriz. Entonces, como digo, ha sido apasionante y bueno, también aceptar que ya no se puede cambiar nada, ¿no? Que una vez que está el DCP, que en teatro siempre hay pues, algo nuevo que puedes incorporar. Entonces yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Aceptar que a lo mejor puede haber algún fallo y no hay otra función, ¿no? Exactamente, que ya no puedes hacer mejor. nada, ¿no? Cada noche en teatro tú sales a ver qué pasa, qué sucede hoy. Y aquí es la comunión con el público sí puede ser diferente, pero la imagen es la misma, ¿no? Entonces eso es lo más chocante para mí. Y dificultades más mundanas, porque claro, hacer cine es muy difícil y es muy caro, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más difícil te resultó o qué es lo que más te ayudó en ese sentido? Hombre, lo que más me ayudó es rodearme de un equipo artístico fantástico, porque claro, el cine, lo bonito es que no lo puedes hacer tú sola, ¿no? O sea, había muchas carencias que tengo a la hora de elegir una lente para saber cómo rodar una escena, un 85, pero lo que me ha ayudado un montón es que lo importante era que yo supiera transmitir al equipo lo que quería, ¿no? Mi dire de foto ha sido muy cariñoso conmigo. Yo decía, no, así no, yo necesito ver la habitación más grande, esa soledad de la madre más pequeña. Y entonces cambiaba todo, se han puesto a mi servicio, lo han hecho con mucho respeto. He aprendido, he hecho un máster en cine, cada día era un aprendizaje brutal. Pero es lo que digo, confiar en cada departamento y tener la firmeza para cuando algo no era como yo lo había soñado o iba en detrimento de lo que yo sentía, tener el valor de pedir que lo cambiaran y tener también la humildad de cuando había una propuesta que era mejor que lo que yo pensaba, abrazarla e ir con ella a muerte, ¿no? Entonces ese baile ha sido muy gustoso y es lo que digo, son muchos departamentos, gente muy talentosa en su parcela. Y entonces al final es orquestar, ¿no? Y en eso me he sentido respetada, escuchada y comprendida. Has pasado por muchas facetas dentro de esta profesión, has sido actriz, dramaturga, directora de teatro y ahora directora de cine, y estudiaste periodismo, ¿verdad? Sí. Eso fue por lo típico que te dicen los padres, tienes que estudiar una carrera seria, entre comillas, si es que... Pues en realidad surge por mi vocación de escritora. Fue una mala asesoría por parte de cuando terminas en los estudios, los escritores periodistas, que luego quizá una filología se hubiera acercado más a lo que yo andaba buscando. Pero claro, yo estaba, sí que en la facultad son comunes las asignaturas con comunicación audiovisual y yo estaba en historia del teatro, historia del cine, bajaba a la filmoteca a ver cosas muy raras. En la Complutense la Complutense. Entonces, mi pasión era, a mí lo que más me gustaba desde que era pequeña era subirme a un escenario y escribir. Y entonces esas dos pasiones, de hecho, estando en la facultad, estaban en el grupo de teatro de la radio, ahí conocí la RESAD y interrumpí los estudios para hacer las pruebas, entré, simultaneé estudios y ya en teatro sí resonaba con la energía de lo que yo quería y al final la vida me ha devuelto a la realización de la Facultad de Comunicación Audiovisual, pero manteniendo esas dos pasiones, la escritura y la interpretación. ¿Y algún mentor que tuvieras en tu carrera, alguien que sientes que te haya ayudado muchísimo? Pues lo tengo clarísimo, David Trueba. David Trueba vino a la peluquería, donde yo hice mi primera obra teatral, la penúltima, y vino allí porque, bueno, Jonás Trueba, a través de Bárbara, y un día apareció allí, me vio actuar y me llamó para la película Vivir es fácil con los ojos cerrados. Allí, es preciosa. Y además que, bueno, Natalia de Molina también era su primer rodaje
Y allí él me decía, tú eres un poco como Lena Dunham, ¿no? Como, porque él había vio esta obra de teatro y luego ha habido un seguimiento, él me llamaba para sus películas en papeles chiquititos y veía lo que yo hacía en teatro. Me ha abierto puertas, mi idea de foto fue a través de David, y había en él una confianza en que yo daría este paso del teatro al cine, que me lo decía incluso antes de yo atreverme, ¿no? Entonces, para mí David es, bueno, aparte que me encanta su cine, su cabeza, esa inteligencia, esa sensibilidad en todo lo que hace, y para mí sí, sería mi mentor. Qué curioso, ¿y te sientes identificada con Lena Dunham, con esa comparación con Lena Dunham? ¿Te sientes identificada? Bueno, hay algo que ella, o sea, yo en esta no me puse dentro también en uno de los personajes, que ella sí que en Girls, ¿no? O sea, porque sí que hay algo en mis obras de teatro, sí lo hago, estoy dentro y fuera. Sí, pero, en esta eras Alicia, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí que había una cosa de, bueno, este es un monstruo muy grande y lo quiero enfrentar bien y con la tranquilidad de no estar encima con la preocupación de hacer un personaje. Pero sí me identifico en esta sensación de escribir y dirigir. Para mí va de la mano, porque hay algo, por lo menos en mi tipo de escritura, que va muy pensado cómo quiero que eso suceda, y que tergiversarlo me produciría un dolor muy grande. Entonces, bueno, creo que van ahí un poquito de la mano, y la base siempre está la actriz, ¿no? Creo que hay algo en la manera de dialogar que yo tengo, por ejemplo, y ella también, que me parece que son... que apetece, que eres actor y dices, yo esto me apetece hacerlo, porque hay algo que está pensado para el que sostenga, ¿no? Ahí en las personas que van a sostener esos textos. Quizá ese haber estado familiarizada con el periodismo, escribir estas historias, digamos, fijándote un poco en la vida real, en la vida cotidiana, en los sentimientos que todos podemos tener, no sé. Te pregunto. Sí, a mí hay algo de mi dramaturgia y mi escritura, que hay algo que yo creo que dar grandes lecciones no me gusta. Me parece que para hablar de lo universal hay que ir a lo particular, ¿no? En el detalle arde la inmensidad, y muchas veces las cuestiones más pequeñas son las que nos definen política, social y personalmente, ¿no? Creo en eso, tengo una capacidad de observación muy grande, voy en el metro, en la vida, siempre rascando ese detalle que cuenta mucho más, y me gusta eso, y acabo escribiendo así siempre. Antes hablábamos de la madre, que es controladora. Tú también eres madre, ¿no? Sí. ¿Cómo vives la maternidad? Es algo que le pregunto a mis invitadas. O es un tema que surge, que luego surge quienes somos madres, es algo que tenemos presente. Sí, yo todo el rato. ¿Cómo te llevas con eso y cómo lo compaginas con tu carrera? Pues mira, lo llevo maravillosamente. Tengo 2 peques de 6, acaba de cumplir 7 y 3 años, y para mí ellos son la alegría de la vida, son los que te conectan con las cosas importantes, te hacen las preguntas importantes, y yo desde que soy madre digo que mi arte está enriquecido porque tengo 2 sabios y duendes mágicos pequeñitos que lo atraviesan todo. Es muy cansado porque compaginarlo con una carrera artística es muy difícil y agotador, pero a la vez buscar los momentos de calidad. Mis hijos están muy relacionados con el teatro, con el cine, ir a ver, a nutrirse de cosas muy especiales, y luego esta profesión exige mucho, pero luego deja también mucho espacio para... yo desayuno todos los días con mis hijos, los recojo del colegio, les cuento historias que luego alguna he traducido en textos infantiles, alguno incluso este año me han dado un premio por un cuento que me inventaba con ellos, con marionetas. Entonces, bueno, es cansado, pero a la vez es muy mágico, y para mí es lo que digo, no sé qué recorrido tendrá la película, pero mis obras maestras son mis 2 hijos y ya están hechas. Un aspecto que me interesa mucho de entre todos los que eres es el de empresaria, porque claro, si en este país es difícil montar una empresa, pues una empresa cultural como es una compañía teatral, me puedo imaginar la dificultad. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades
¿Y qué es lo que ayudaría más a desarrollar este tipo de empresas? Mira, mi faceta de empresaria no fue por elección al principio, aunque ahora estoy feliz, sino por una necesidad, ¿no? No te salen proyectos y pues te los inventas, ¿no? O eso, generar la compañía porque no había una productora interesada en hacer mi texto. Luego hay algo muy gustoso cuando de repente coges las riendas de la producción, en hacer las cosas como tú quieres, rodearte de quien quieres. Es agotador, muy doloroso y te juegas mucho, ¿no? Porque en la compañía de teatro la inversión es tuya, si no sale bien, siempre eres el último en cobrar, o sea, bueno, es muy... es a veces, pues eso, yo he llorado mucho por cuestiones financieras con la compañía, ayuntamientos que no pagan y la pandemia con un local abierto, bueno, cosas muy difíciles, pero como digo, también tiene la contrapartida de hacer las cosas como uno quiere y desde donde uno siente, rodeándote como mucho amor, ¿no? Nosotras en la compañía siempre hablamos que necesitamos que tenga sentido lo que hacemos más allá de lo económico. Y luego lo que hace falta, pues más confianza por parte bueno, pues de las instituciones y de entender que la idiosincrasia de un país al final acaba definiéndose por lo que uno quiere, ¿no? Puede ser por las cañas, por el fútbol, por muchas cosas, pero que hay algo en la cultura que es lo que al final nos salva cuando ocurren desastres como lo de Valencia. Al final uno en la literatura, en las películas, encuentra consuelo para sus duelos, encuentra una sonrisa que te haga escapar de esa vida cuando te vapulea muy fuerte y que al final, si no se invierte en eso, vamos a ser más pobres y más tristes. Uh-huh. Entonces, bueno, pues que haya más apoyo porque la gente que se dedica a la cultura somos muy valientes. Una película estrenada un fin de semana malo puede fastidiar una cantidad de dinero y de ilusiones que se ha puesto ahí. La gente que nos dedicamos a esto somos muy valientes y muy corajudos e insistentes y frágiles y con un ímpetu de llegar al corazón del otro. Y eso es muy bonito, hay que cuidarlo porque además nos hace bien a todos. Hay algo que me preocupa que también suelo sacar y es que, al menos en mi generación, que la tuya, tenemos más o menos la misma edad, los jóvenes iban al teatro y los jóvenes iban al cine y tengo la sensación ahora cuando se va al teatro que hay cada vez menos jóvenes. No sé si tienes la misma sensación o no y qué se puede hacer para revertirlo si es así la cosa. Bueno, yo creo que el Centro Dramático Nacional, por ejemplo, está intentando atraer a un público más joven. Creo que también hay dramaturgias ahora que son pues muy, muy interesantes o proyectos como La Joven Compañía que se intenta acercar a la juventud. Lo que pasa es que el teatro lo que ocurre es que siempre está como moribundo, pero no acaba de morirse, ¿no? Y supera todas las crisis y de hecho al final, quiero decir, en este mundo cada vez más 2.0, más aislado, al final lo más subversivo va a ser ir al teatro, vivir en presente, ¿no? Estamos perdiendo el contacto, así que yo creo que seguirá siendo ahí ese moribundo que no acaba de morirse y que también yo invito a los jóvenes porque hay algo, por ejemplo, tú ves cine que no te gusta, una película, y dices, no me gusta la película, pero no dices no me gusta el cine, y sin embargo en teatro una mala experiencia puedes rechazar el formato completo, ¿no? Es que a mí no me gusta el teatro. Dices, no has visto un teatro que te dé la vuelta, porque la experiencia teatral puede ser más potente incluso que el cine porque está sucediendo ahí y es único. Entonces, bueno, yo sí que invitaría que cuando la desidia se apodere pues eso, ¿no? El aburrimiento y qué hacemos, que busquen algo que sepa que puede conectar con ellos porque la experiencia puede ser muy transformadora. ¿No te parece también que hay un poco de falta de hacer teatro en las escuelas, en los colegios? Porque también en mi época el interés por ver obras de teatro se despertaba porque uno hacía teatro y entonces de pronto decía, ay, yo quiero ver cómo es esto profesionalmente, ¿no?
Pues mira, a mí eso es que me parece el gran error de la educación, y además es algo que lo veo con mis hijos. O sea, mis hijos, todo el aprendizaje infantil es artístico, es jugar, les cuentas un cuento, juegas a marionetas, que se disfracen, que jueguen. ¿Y en qué momento se desliga el conocimiento de la magia del jugar, del juego, del contar historias alrededor del fuego y de hacer teatro? Para entrar en una vida más triste y más gris. Por eso digo, no lo puedo entender, porque si sabemos fehacientemente que la crianza y el despertar de los niños se consigue la evolución mucho más sana y preciosa a través del juego, que jugar e interpretar en España está dividido, pero en cualquier en inglés otro... y en francés es la misma palabra. Play, vamos a jugar. Entonces, claro, decir, estar negando esto en las escuelas es un atraso a todos los niveles, porque esto te hace comunicarte, empatizar, explorar emociones, entender al otro, entender a personajes que han hecho cosas en donde aciertan, donde no aciertan. Entonces, bueno, yo reivindico esa vuelta al teatro en las escuelas, y diría aún más en profesiones como abogados, médicos, que tienen que enfrentarse a cosas muy difíciles. Poder jugar, permitirnos el juego, es que, no sé, estamos buscando luego, quiero decir que todos, me parece fantástico ir a terapia, lo necesitas, o sea, todo es fantástico, pero quizás si aumentáramos esa capacidad de juego, estaríamos mejor en muchos otros niveles, se colocarían muchas cosas. Así que reivindiquemos el juego y el teatro en las escuelas. Independientemente de cómo vaya esta película, ¿te quieres seguir dedicando al cine? ¿Habrá abril en otoño como la segunda parte de Verano en Diciembre, que es la continuación teatral de Verano en Diciembre? Pues no sé lo que pasará. A mí me encantaría. El rodaje ha sido una experiencia brutal. Lo que digo, cada día era como una final de Champions, ¿no? Una condensación de energía, de llegar a todo lo que te has propuesto, y luego el montaje. Yo he disfrutado muchísimo y me encantaría que hubieran muchas más películas. Otoño en abril sería fantástico, y también otros textos que quizás son todavía más cinematográficos de lo que a priori era el texto de Verano en Diciembre, y me encantaría. Pero también siempre compaginándolo con volver al teatro, porque hay algo ahí en la compañía, en viajar con tu equipo, en tener esa experiencia del presente con el público que no quiero perder. Pero me encantaría hacer más películas, me encantaría. Carolina África, me ha encantado hablar contigo, gracias por estar aquí, que vaya muy bien Verano en Diciembre. Muchísimas gracias, un placer.